Seguro que coincides conmigo en que el Barça de Hansi Flick juega como Los Ángeles, pero hoy quiero contarte algo diferente, algo que casi nadie está hablando: el Gegenpressing. Esta táctica es la razón por la que el Barça podría conquistarlo absolutamente todo, respaldada por una impresionante probabilidad del 81% de ganar la Liga. Pero tras arrasar por 4-1 al Girona, estas probabilidades han escalado aún más. Pulsemos juntos el botón de recalcular las probabilidades y mientras tanto te revelaré cómo el Barça de Hansi Flick utiliza el Gegenpressing como su arma más letal. Vamos allá. Bien, familia, el Barcelona ante el Girona volvería a estar Chesney en portería, Íñigo Martínez como central zurdo, Koundé como lateral derecho, Ronald Araujo en el perfil diestro y en este caso el lateral izquierdo lo ocuparía Gerard Martín. Debido a la lesión de Marc Casado y a la suplencia de Frenkie de Jong, el pivote titular del Barcelona sería Eric García. Un Eric García que ha sorprendido a muchos y ahora comentaremos detenidamente su rendimiento y lo que puede aportar a este Barcelona, pero la gran novedad aquí en el doble pivote ha sido el bueno de Pedri. Es decir, el Barcelona últimamente estaba jugando con un solo pivote, Pedri como interior izquierdo, y normalmente por derecha le solían acompañar Dani Olmo, que también está lesionado, Fermín López o el propio Gavi como interior derecho. De esta forma, el Barcelona solía tener a 3 jugadores en el centro del campo. Luego Rafinha, que actuaba como extremo izquierdo, venía por dentro y es donde se formaba ya el famoso cuadrado con Gavi, Rafinha, Eric García como único pivote y Pedri en este interior zurdo. Sin embargo, en este partido Pedri estaría acompañando constantemente a Eric García. Y llegados a este punto, me gustaría comentar la evolución que ha tenido Pedri en esta temporada, ya que ha pasado de ser un interior a simplemente un futbolista total, y yo creo que el futbolista más importante en el Barcelona, con permiso de Lamine Yamal, por supuesto. Bien, familia, ¿por qué digo esto? Lo digo porque Pedri comenzó la temporada jugando como interior derecho, es decir, a la par de Rafinha. Normalmente en el doble pivote teníamos a Marc Bernal o a Marc Casado junto con otro pivote, y entonces Pedri solía estar en posiciones mucho más avanzadas, más o menos aquí en la media punta o en este carril interior derecho, como lo queráis llamar. De esta forma, Lamine Yamal y Gerard Martín o Alejandro Balde solían ocupar la banda izquierda y Lamine Yamal la banda derecha. Además, sabíamos todos que el Barcelona solía utilizar una pareja de 3 centrales, aunque sí que es verdad que Koundé era ese central o ese lateral que se descolgaba más y venía a romper en estos pasillos interiores. Este fue el Pedri que vimos en los primeros partidos de esta temporada en el Barça de Hansi Flick. Un Pedri que jugó en esta posición también en la Eurocopa con la selección española. Este Pedri lo que permitía era mandar balones y hacer el último pase, normalmente a Lewandowski, o pases al espacio para Rafinha, o incluso girar de vez en cuando, y digo de vez en cuando, el juego hacia la banda izquierda o hacia la banda derecha con Lamine Yamal. Sin embargo, esto duró muy poquito y rápidamente vimos como Pedri bajó al doble pivote junto con Marc Casado, y en este caso a Rafinha le iban a acompañar jugadores como Gavi como interior derecho o el propio Dani Olmo en esta posición. Digamos que en el último tramo de 2024 Pedri fue un pivote más. De esta forma el Barcelona consiguió dominar mucho más sus partidos, es decir, ahora Pedri no tenía la función de dar ese último pase, sino que ahora su función era la de ordenar al equipo. Más o menos era el Busquets cuando el Barça tenía el balón. Marc Casado sí que era ese pivote más posicional, el guardaespaldas de Pedri, y Pedri normalmente pues solía conectar con Rafinha, con Gerard Martín o con Alejandro Balde, quien estuviera en la banda izquierda, y era básicamente el faro del equipo en este Barcelona. Pero llegó 2025 y de repente empezamos a ver a un Pedri mucho más adelantado en ese interior izquierdo. Es decir, de repente el Barça de Hansi Flick pasó de utilizar un cuadrado en el centro del campo a utilizar un único pivote, Rafinha estar justo por detrás de Lewandowski, Dani Olmo en este carril derecho y Pedri en este carril izquierdo. De esta forma vimos al Barcelona normalmente atacar con hasta 6 jugadores, y esto se debió principalmente a que el rival normalmente utilizaba una línea de 5 jugadores, y por tanto, para crear superioridad numérica a esta línea de 5 jugadores, Hansi Flick decidió sumar un jugador más en ataque, y por tanto ahora estarían 6 contra 5 en un ataque. Sin embargo, a estas alturas de la película, a Pedri no le podemos catalogar como un interior, como un pivote o como un mediapunta. Básicamente le podríamos llamar que ya juega de todo. Es un centrocampista total.
Veamos. En este partido ante el Girona, Gazzaniga estaría en portería, Daley Blind como central diestro, Krejci por izquierda, Miguel Gutiérrez como lateral izquierdo y Francés como lateral derecho. Además, el Girona jugaría en un 4-4-2 con Asprilla como interior izquierdo, Yangel Herrera y Artur Melo como doble pivote y por derecha jugaría Arnau Martínez. Además, arriba jugaría Sigankov y el bueno de Danjuma. Pero bueno, familia, lo importante es que el Girona jugaba en un 4-4-2 e incluso a veces Arnau Martínez como carrilero derecho y básicamente utilizaban una línea de 5 con Sigankov escorado por la derecha. De esta forma, Pedri, que había estado jugando como interior izquierdo, cuando el Barcelona tenía el balón, solía bajar Pedri para recibir este balón. Y bueno, si quitamos a Marc Asado, ponemos a Eric García, que fue el titular, quitamos a Rafinha, quitamos a Dani Olmo y metemos a Fermín y al bueno de Gavi, pues ya estaría el equipo titular. Y por tanto, lo que estaba diciendo, familia, cuando Pedri solía bajar a recibir este balón, normalmente era el que iniciaba la salida de balón en el Barcelona. Eric García actuaba como el escolta de Pedri. Sin embargo, cuando el Barcelona tenía el balón ya en este sector, es decir, el Girona estaba replegado en un bloque bajo, en un 5-4-1, veíamos constantemente como Pedri prácticamente era ya un interior, Gavi estaba justo detrás de Lewandowski y Fermín dentro de este cuadrado en el sector diestro, Lamine Yamal y Gerard Martín creando amplitud, donde incluso veíamos muchas veces a Jules Koundé venir a esta zona como falso lateral y de esta forma Eric García solía actuar como tercer central. Todo esto ahora lo comentaremos, pero centrándonos en Pedri, básicamente era el faro del equipo, el que solía girar el balón de izquierda a derecha y el que decidía básicamente dónde tenía que atacar el equipo. Y es que Pedri hace una cosa muy interesante para el Barcelona y de hecho es la clave de los éxitos del Barça, ya que no es casualidad que el Barça en este 2025 en casi todos sus partidos está goleando y me recuerda ya al Barça de Guardiola. ¿Por qué digo todo esto? Porque Pedri, cuando gira rápidamente el balón, al rival lo que le hace es que tenga que bascular, y cuando tú basculas lo que haces es dejarte un hueco en el otro sector del campo. Si el Barcelona consigue girar rápidamente el balón vía Pedri, fijaos todo el espacio libre que tiene ahora Íñigo Martínez, donde perfectamente ahora sí que puede atacar este espacio y, por qué no decirlo, filtrar un pase en la zona 14, la zona más importante en un campo de fútbol. Y es que si nos vamos al software de análisis avanzado, podemos ver como Pedri básicamente fue el nodo central, el faro de este equipo, y vemos como perfectamente ocupa el centro de esta red de pases. Lo podríamos comparar como la unión de estas cuatro grandes carreteras, es decir, la carretera entre Íñigo Martínez y Pedri, entre Gerard Martín y Pedri, es decir, el sector izquierdo, pero también el sector diestro, es decir, Jules Koundé, Lamine Yamal. Vamos, básicamente Pedri es el nexo de unión y la razón de juego de este equipo. De hecho, si hacemos un análisis personalizado por jugador y observamos los 40 mejores pases de Pedri, podemos ver como el 47% y el 45% de sus pases es en esta zona. Además, observamos un equilibrio brutal, familia. Por la banda izquierda el 32% de los pases, por la banda derecha el 40% de los pases. Y los más veteranos en este canal ya sabéis por qué Pedri juega tanto hacia la banda derecha. De hecho, los pases de Pedri normalmente terminaban en esta zona. Yo creo que ya os podéis hacer la idea de por qué Pedri suele tirar el juego del Barcelona hacia este sector. Y como veis, este es el mapa de sus 40 mejores pases y nuevamente vemos cómo Pedri mueve todo el juego del Barcelona hacia la banda derecha. Es decir, básicamente Pedri es como una oleada en el mar donde todo gira hacia la banda derecha. ¿Y por qué gira toda la banda derecha? Porque en este sector está Lamine Yamal, el jugador quizás más diferencial del mundo en este momento. Ahora hablaremos de Lamine Yamal. Tranquilidad, que en este vídeo nos va a dar para hablar de todo el mundo. Pero es que Pedri no es solamente un centrocampista que da buenos pases y que quizás a muchos ya recuerden al mejor Iniesta, sino que Pedri es algo más. Fijaos, si observamos las acciones defensivas del Barcelona ante el Girona, Pedri lidera el ranking de acciones defensivas, superando a defensas como Ronald Araujo, Gerard Martín o incluso el propio Íñigo Martínez. Es decir, Pedri es uno de los líderes del Gegenpressing, que ahora lo comentaremos. Pero si estudiamos las acciones defensivas de Pedri en este partido, podemos ver cómo la mayoría de acciones defensivas están tanto por la banda izquierda como por la banda derecha, pero sobre todo están en este sector del campo. Es decir, Pedri recuperó muchos balones, interceptó muchos balones en campo contrario, en el campo del Girona. Y es que fijaos el mapa de calor de acciones defensivas de Pedri, donde prácticamente robó en campo contrario. Para que esto suceda, además de que Pedri es muy inteligente tácticamente y sabe perfectamente interceptar balones y está siendo una auténtica locura, el Barcelona debe de actuar de una forma muy determinada
defensa, y para ello Hansi Flick utiliza el Gegenpressing. Pero antes de hablar de la táctica de la que casi nadie habla y que me parece alucinante cómo la está ejecutando Hansi Flick, tenemos que hablar de Eric García porque le está ofreciendo mucha versatilidad a este Barcelona. Lo primero que tenemos que saber es que Eric García es central, pero es un central con muy buena salida de balón, por tanto es bastante lógico que a veces juegue de pivote defensivo. De esta forma vimos un partido ante el Girona bastante bueno, pero lo mejor de todo es que cuando el Barcelona pierde el balón, Eric García conoce a la perfección los automatismos del Barcelona, ya que prácticamente ha jugado en la posición de Araujo, en la posición de Íñigo Martínez, y su cabeza automáticamente se sabe estos mecanismos. Es decir, no es lo mismo que juegue Gavi, Pedri o Fermín López como pivote defensivo a que juegue Eric García, porque cuando el Girona recuperaba el balón, normalmente veíamos a Eric García en la zona donde terminaba el balón. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando Daley Blind soltaba el balón hacia el sector diestro o hacia el sector izquierdo, Eric García solía estar en estas zonas, y si no estaba en esta zona, por ejemplo, el balón estaba en esta banda e Íñigo Martínez venía aquí a interceptar el balón y a luchar, por ejemplo, con Sigankov, veíamos a Eric García cómo se posicionaba de central a auxiliar, o si Araujo venía aquí a cerrar este espacio, Eric García venía a hacer de Araujo en esta posición. Y es que lo que te da Eric García es justamente esto mismo, es tener a un central. De hecho me recuerda a Stones en el Manchester City, donde por un lado cuando el Barça tenga el balón es un centrocampista más y por tanto crea superioridad numérica con estos 4 jugadores por dentro, pero cuando el Barça no tenga el balón y por ejemplo Gerard Martín tarde un poco más en bajar, ya que prácticamente actúa como extremo, Íñigo Martínez se puede colocar como lateral izquierdo provisional y Eric García puede ocupar esta posición. Quizás Eric García no se vaya a hacer con la titularidad en esta posición, ya que está Marc Casado, Frenkie de Jong, que ahora vamos a hablar de él, y ya mismo vuelve Bernal, pero es muy interesante el abanico de posibilidades que tiene este Barcelona de Flick. Si Marc Casado te actúa como ese pivote más posicional, como ese Sergio Busquets, donde por un lado puede actuar como faro del equipo para distribuir el juego y gracias a eso puede liberar más a Pedri para venir a zonas más ofensivas, Eric García te da todo lo contrario. Es decir, Eric García necesita a un soporte, en este caso Pedri, que es técnicamente mucho más fino para poder girar el balón. Sin embargo, a nivel defensivo te da mucha más contundencia y por ejemplo te da mucho más sentido táctico. Es decir, si Frenkie de Jong ocupa la posición de pivote, lo bueno que tiene Frenkie de Jong es su enorme conducción para poder sortear líneas de presión del rival, sobre todo cuando el rival te juega con un marcaje al hombre. Frenkie de Jong es perfecto para recibir el balón del portero, en este caso de Chesney, y con su conducción atraer a un rival para poder liberar a su compañero, o si este rival se queda con Araujo, en este caso, pues poder avanzar y conducir el balón, que es precisamente lo que ocurrió en el gol de Lewandowski, donde consiguió conducir el balón hacia esta zona y finalmente Lewandowski, tras el centro de Gerard Martín, la consigue cazar y marcó el auténtico golazo. Marc Casado, pivote posicional, Frenkie de Jong, box to box, y Eric García te da lo que Stones daba en el City, ese falso central, ese central auxiliar que viene muy bien sobre todo ante equipos mucho más grandes donde te puedan hacer peligro al contraataque. Y es que como vemos, familia, Eric García prácticamente se pasó durante todo el partido escoltando a Pedri, y en cuanto a acciones defensivas, como podemos ver, Eric García estuvo por todo el campo, en el campo del Girona pero también en el campo del Barcelona. Eric García básicamente es el escolta en este Barcelona de Hansi Flick. Vale, Pedro, ya me has hablado de Pedri, que es el mejor centrocampista del mundo, me has hablado de Eric García y de la versatilidad táctica que te puede ofrecer, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el Gegenpressing? Pues ahora en unos minutos lo vais a comprender a la perfección, pero es que antes os tengo que explicar qué función tiene Lamine Yamal en todo esto y el rol de Gerard Martín ante el Girona. Vamos a verlo y a continuación pasamos a explicar de una vez por todas qué es el Gegenpressing. Vamos allá. Bien, familia, el Girona, cuando estaba replegado en un bloque bajo, normalmente solía utilizar una línea de 5. En este caso, el Barcelona, cuando tenía el balón, vamos a darle, por ejemplo, el balón a Pedri, normalmente el Barça solía estar posicionado de esta forma. Koundé solía ocupar este carril interior, Fermín López normalmente estaba muy cerquita de Lewandowski, ocupando el espacio entre central y lateral, lo mismo hacía Gavi por el interior izquierdo, y tanto Gerard
Martín como Lamine Yamal creaban la amplitud. ¿Por qué es importante crear la amplitud? Porque así los carrileros, en este caso, o los laterales tienen que abrirse mucho más y por tanto el espacio entre central y lateral es mucho más grande. Es decir, si Gerard Martín estuviese en esta zona, Arnau Martínez podría estar en esta otra y como estamos viendo ahora el espacio entre central y lateral es mucho menor. Sin embargo, cuando tú amplías todo esto y metes a Gerard Martín bien abierto en la banda izquierda y a Lamine Yamal por la banda derecha, Gavi puede incursionar en este espacio que normalmente le llamamos el espacio indefendible, ya que por ejemplo cuando Gavi recibe el balón no se sabe muy bien si Francés tiene que venir a cerrar a Gavi o tiene que ser en este caso el lateral, y ante la duda cuando el interior, en este caso Gavi, Fermín López o el propio Koundé reciben en estas posiciones el balón, normalmente el rival y en este caso el Girona se hunden cada vez más y esto es muy importante para el gegenpressing. Además, como ya sabemos, Pedri normalmente juega mucho hacia este sector para que la reciba Lamine Yamal. ¿Y por qué hace esto Pedri? Por esto que vamos a ver. Lo bueno de Lamine Yamal es que para frenarlo necesitas mínimo a dos jugadores. Cuando tú tienes a dos jugadores defendiendo a un solo jugador, esto quiere decir que Fermín López, Koundé o el propio Pedri tienen que estar completamente solos, ya que se ha generado una superioridad numérica. Por tanto, Lamine Yamal suele utilizar mucho este tipo de pase, donde normalmente Jules Koundé rompe hacia el carril interior y ahora puede meter el centro y el Girona se hunde completamente en defensa, lo que lo hace perfecto para el gegenpressing. Pero si no mete este pase hacia este espacio indefendible, lo que también hace Lamine Yamal es que cuando Koundé se mete en esta zona, normalmente Asprilla o Yangel Herrera, quien esté en esta zona, suele hundirse con Jules Koundé y en este momento Lamine Yamal conduce por dentro y fijaos todo el abanico de posibilidades que tiene ahora Lamine. Esta es una forma de hundir al rival y normalmente el Barcelona lo trabaja bastante. De hecho, te diría que en el 85% de los ataques del Barça son de esta forma, pero hay otra forma de someter al rival. La otra forma es que cuando, por ejemplo, el Girona en línea de 5 está más o menos en bloque medio, vamos a posicionar a los jugadores a esta altura, por ejemplo, en un 5-4-1, cuando suelen estar en un bloque medio y Lamine Yamal tiene el balón, ya hemos dicho que Miguel Gutiérrez y Yangel Herrera, por ejemplo, o Asprilla, que estaba en este sector, suelen venir a por Lamine Yamal. En este momento es clave que el balón pase por Pedri para girar rápidamente el balón hacia este otro sector. ¿Y por qué va a suceder esto? Pues esto sucede porque justamente en el momento anterior, cuando Lamine Yamal aún tiene el balón, el equipo, es decir, el Girona, está completamente basculado hacia esta zona, donde Gavi, Lewandowski, Fermín e incluso Jules Koundé están por dentro. Y fijaos todo el espacio que se ha formado en este otro sector. Como vemos, Gerard Martín no está ocupando la posición de extremo, sino que cuando reciba un pase en este sector actuará como extremo. No es lo mismo ocupar la posición que llegar a la posición. Por tanto, si Lamine Yamal se la da a Pedri o a Eric García, pueden girar rápidamente el balón, de ahí que sea tan importante Pedri en este sistema de Hansi Flick, y cuando consiguen girar el balón, ahora aparece Gerard Martín completamente solo, el Girona tiene que volver a bascular y en este momento las piernas se empiezan a cansar, empiezan a aparecer espacios en esta zona donde Gerard Martín puede meter un centro, como vimos en el gol de Ferran Torres, donde Ferran remató y consiguió meter un auténtico golazo, y si no se abren huecos por dentro, perfectamente puedes poner un balón para que lo remate Robert Lewandowski. Y bien familia, estoy en la página de Fútbol Ref porque os quiero enseñar las estadísticas a nivel goleador de Robert Lewandowski y de Ferran Torres. Fijaos que esta página nos permite ordenar las estadísticas por partido y por tanto podemos observar que Robert Lewandowski tiene un ratio goleador de 1,02 goles por partido, pero lo que más sorprende es que Ferran Torres es el segundo jugador con mejor ratio goleador en el Barça con 1,01. Aquí ya se observa que el Barça de Hansi Flick lo tiene absolutamente todo a nivel de delanteros. Tienen un delantero killer que factura los goles, pero si no sale del todo bien, pues tienes el plan B, que es Ferran Torres, que últimamente está bastante enchufado y siempre que sale en la segunda parte marca gol. Pero ¿qué pasa cuando el Barcelona pierde el balón en esta zona? Pues pasa lo que os he puesto en la miniatura de este vídeo. Hablemos del gegenpressing. Vamos allá. Bien familia, necesito que estéis muy atentos a esto porque el Barcelona a lo largo de la temporada ha permitido una media de 1,63 pases en el campo del rival. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Barcelona en esta parcelita del campo, en la parcela del campo del Girona o de cualquier rival, suele permitir 1,63 pases. Vamos, básicamente que el rival cuando tiene el balón tiene poco más de un pase para poder armar una jugada. Normalmente si el pase es en esta zona, el Barcelona consigue robar, y si el pase
pase es el largo, el rival tiene una opción, la de salir al contraataque, aunque normalmente centrales como Araujo o Íñigo Martínez interceptan el balón y vuelven a jugar, lo que básicamente desgasta mucho mentalmente al rival. Pero bien, familia, ¿por qué hago hincapié en la métrica del PPDA? Pues hago hincapié porque si observamos la evolución de los pases permitidos por acción defensiva del Barcelona, podemos ver cómo con el Girona, de media, durante todo el partido solo permitió un pase al Girona en su propio campo. Fijaos cómo este partido ante el Girona es uno en los que el Barcelona ha presionado mucho más fuerte que nunca al Girona en la salida de balón. De hecho, si nos quedamos en el rango entre 0 y 2 pases, podemos ver como el partido con el menor número de pases permitidos por acción defensiva es básicamente contra el Brest, con 0,87 pases permitidos el 26 de noviembre de 2024. Es decir, en uno de los primes en el Barça de Hansi Flick. Y esto, familia, lo hemos vuelto a ver en este partido ante el Girona, aunque contra el Osasuna también lo íbamos viendo. Es decir, el Barça vuelve a presionar de manera muy efectiva. Lo único es que hay una enorme diferencia. El Barcelona, en la primera parte de la temporada, solía presionar muy bien gracias a su línea defensiva adelantada. De esta forma, había muy poquito espacio entre estos dos pivotes, junto con estos dos interiores en el 4-4-2 que formaba el Barcelona. Había muy poquito espacio entre líneas y normalmente el Barcelona podía presionar de una forma muy asfixiante hacia el poseedor del balón, en este caso a cualquier jugador del Girona. Sin embargo, ahora el Barça de Hansi Flick ha evolucionado su estrategia, y la estrategia pasa por todo lo que he comentado a lo largo de este vídeo. Es decir, que Gerard Martín o Alejandro Balde, Lamine Yamal amplíen mucho el campo, que los interiores ocupen los cuadrados mágicos, en este caso Gavi y Fermín, que jugaron en este partido, que Lewandowski fije a estos dos centrales, Íñigo Martínez y Araujo como centrales, y Koundé como ese lateral comodín barra central, donde Eric García esté constantemente escoltando a Pedri, y Pedri como eje central para poder girar el balón de izquierda a derecha. De esta forma, el Girona cada vez se va a hundir más, y es muy importante que el número de pases en el Barcelona sea muy grande. Es decir, cuanto más pases dé el Barcelona de izquierda a derecha y cuantas más veces combinen el balón entre Eric García, Pedri, Fermín, Lewandowski, cuanto más se pasen el balón, más juntitos van a estar los jugadores del Barcelona. Y en este momento, si el Barcelona pierde el balón, todos los jugadores están muy cerquita para poder recuperarlo. En este momento entra una idea que ya Johan Cruyff en el Barcelona de los 80 y de los 90 mencionaba mucho. Es decir, es mejor correr con mucha intensidad durante 5 minutos hacia adelante que tener que bascular constantemente 40, 50 o 60 metros hacia atrás. De esta forma, como el Barcelona se ha juntado gracias al balón, gracias a esas combinaciones, si por ejemplo Francés recibe en este momento el balón, Gerard Martín puede cortar la vía de pase de Chigankov, Íñigo Martínez estará pendiente por si el balón cae en esta zona, Gavi automáticamente presionará hacia el poseedor del balón, en este caso a Francés, y fijaos como Artur Melo podría quedar completamente solo, pero en este caso estaría Pedri en esta posición, o el mismo Eric García. De esta forma no hay ninguna vía posible de pase. Y esto es a lo que se llama Gegenpressing, es decir, presión tras pérdida. Una vez que el Barcelona pierde el balón, como están muy juntitos en esta zona, corren con muchísima intensidad durante 5 o 7 segundos para intentar robar el balón. Algunos compañeros cortarán vías de pase cercanas y los otros directamente presionarán al poseedor del balón. Al final, al Girona, lo único que le quedaba es mandar un balón en largo donde Íñigo Martínez, Araujo o Jules Koundé recuperaban el balón, y aquí es la mejor parte del Gegenpressing, puesto que el rival está completamente asfixiado, sabe que por mucho que tenga el balón lo tiene que soltar, y eso cada vez va mermando más. De nuevo el Barcelona reinicia el juego, vuelve a girar el balón de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y cada vez el Girona se cansa más y más. Y es que, familia, si nos vamos a SofaScore, podemos ver como en la primera parte, fijaos en este cuadrito, podemos ver como el Barcelona dominó durante toda la primera parte, el Girona solamente tuvo un momento de ataque, y en la segunda parte ocurrió básicamente lo mismo. Aunque el Girona sí que es cierto que tuvo algún ataque más que en la primera, es que podemos ver prácticamente cómo en la primera parte fue un auténtico avasallamiento del Barcelona al Girona. Y bueno, no lo digo yo, si observamos la primera parte en el Barcelona, podemos ver cómo el Barcelona solo permitió 0,3 pases en propio campo al Girona, y sobre todo el Barcelona robaba el balón en las zonas más críticas en el campo. Es decir, en la zona de 3 cuartos
en la zona 14 y básicamente en campo contrario, donde ahora el Barcelona podía iniciar un ataque con Lamine Yamal, con Lewandowski, con Pedri, con todos los atacantes del Barcelona inclinados hacia la portería de Gazzaniga. Pero es que subo la apuesta, familia. En acciones defensivas, si quitamos las acciones del portero, que en este caso no nos interesan, y nos centramos sobre todo en esa primera parte, que yo creo que es el mejor momento en la temporada del Barça a nivel defensivo, podemos ver que el mapa de calor en acciones defensivas fue justamente en campo contrario. Es decir, el Barcelona constantemente robaba el balón en el campo del Girona. Pocas veces he visto una presión tan efectiva. Y familia, mientras termina de calcularse las probabilidades que tiene el Barça de ganar la Liga, fijaos en este frame, ya que expresa muy bien lo que es el gegenpressing del Barcelona de Flick. Fijaos cómo Koundé le va a enviar el balón a esta zona a Fermín. Creo que es Fermín o Gavi. Es Fermín, creo que es Fermín. Cuando Fermín recibe el balón, se la quiere enviar rápidamente hacia esta zona a Lewandowski o a Pedri. Sin embargo, fijaos cómo pierde el balón, la recupera el jugador del Girona. Y en este momento quiero que prestéis atención. Lewandowski ya está con un jugador del Girona. Gerard Martín está cerrando todo este hueco. Lamine Yamal hace lo propio con este otro lateral del Girona. Y además, fijaos todos los jugadores que hay dentro de este sector. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Barcelona, cuando tenía el balón constantemente, estuvieron combinando y se estuvieron juntando con balón. Fijaos qué cerquita están todos los jugadores. Eric García con Pedri, Pedri con Fermín, Lamine Yamal con Fermín y con Jules Koundé. Es decir, todos están muy cerquita y en el momento en el que pierden el balón, fijaos como el jugador del Girona le envía el balón a su compañero, pero en este momento ya hay dos jugadores del Barça, en este caso Fermín y el bueno de Pedri, presionando a este jugador. Koundé va ahora mismo también a presionarle para que no se dé la vuelta. Este jugador que va al desmarque ya está marcado por Lamine Yamal y además Íñigo Martínez está en esta posición por si el balón va hacia este sector. Básicamente ahora hay un embudo en este sector y el Girona no puede salir. De ahí a que hayamos visto en la métrica avanzada cómo el Barcelona solamente permitía 0,3 pases al Girona en su propio campo. Fijaos como aquí Koundé intercepta el balón y ahora el Barcelona recupera la posesión para volver a empezar a girar el juego de izquierda a derecha. El Barcelona está goleando a todos sus rivales en este 2025. Antes de disputar este partido, el Barcelona contaba con un 81% de probabilidades de ganar la Liga, pero tras esta nueva goleada del Barcelona ante el Girona, las probabilidades son estas. Bien familia, tras las 100.000 simulaciones y teniendo en cuenta el calendario que tiene el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ahora mismo el Barcelona tiene un 85,55% de probabilidad. Es decir, ha pasado de un 81% a casi un 86%, lo que ha aumentado un 5% tras esta victoria. De hecho, fijaos como el Real Madrid ya solo tiene un 14,25% de probabilidad de quedar primero, es decir, de ganar la Liga. Como ya sabéis, estas son las opciones que tiene cada equipo de quedar primero, segundo, tercero y cuarto. Por ejemplo, el Valladolid, si sumamos estas tres últimas posiciones, como vemos aquí, tiene casi ya el 100% de probabilidad de bajar a segunda división. O por ejemplo, el Atlético de Madrid, que ya solo le queda un 0,18% de probabilidad de ganar la Liga. De hecho, lo más normal es que el Barcelona quede primero, el Real Madrid quede segundo, el Atlético de Madrid quede tercero y la cuarta posición se la tendrán que discutir entre el Real Betis, que por cierto ganó en el derbi sevillano, el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal. Y es que si os soy sincero, no sé qué pasará en el futuro. Es decir, yo no soy adivino. No sé si el Barça lo ganará absolutamente todo o no ganará nada. Pero después de ver todos los partidos del Barcelona en esta temporada y de analizarlos, lo que sí os puedo decir es que para mí, a día de hoy, el Barcelona es el mejor equipo del mundo a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Y ya sabéis que el fútbol es muchas veces muy injusto, pero lo que sí me gustaría deciros es que este Barcelona tiene todos los ingredientes para ganarlo absolutamente todo. Aunque sí que es cierto que equipos como el Barça de Guardiola, el Barça de Luis Enrique o el Barça de Johan Cruyff tuvieron ciertos momentos de suerte, la suerte del campeón que se dice, para conquistar la gloria. Vamos a ver si este Barça de Hansi Flick
también la tiene. Pase lo que pase, al menos en este canal, este Barça de Hansi Flick siempre será recordado como uno de los mejores Barças en la historia a nivel de juego, aunque como siempre digo, el fútbol es injusto y al final lo que vale es ganar. Vamos a ver si eso termina pasando. Y sí, familia, sé que muchos me habéis dicho por qué no he subido vídeo en este parón de selecciones, y es que os tengo que confesar que me fui a mi pueblo, a Andújar, y luego estuve visitando Granada, que por cierto me encantó. La verdad es que os recomiendo que visitéis Granada. Y también mi pueblo, claro. En definitiva, familia, es muy importante desconectar de vez en cuando para luego volver más fuerte que nunca. Y eso precisamente es lo que he hecho. Si estás muy agobiado con los exámenes, con el trabajo, intenta de vez en cuando desconectar un poquito porque después te va a venir genial. Muchas veces, familia, menos es más. Y ahora más que nunca, en este último tramo de temporada, volvemos más fuertes que nunca para traer los mejores análisis. Déjame por comentarios qué partidos quieres que analice y sí, voy a traer el Argentina-Brasil en unos días. Nos vemos en la próxima, familia. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard. And you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, you don't really love it, you're going to give up.